ahora el escenario para Claudia Negri, haciendo una presentación un poco más sobre la regulación para algoritmos transparentes e inclusivos. Claudia. Hola, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla y no sé si es porque mi maestría en tecnologías interactivas me hace poner mucho énfasis de repente en la presentación, pero quiero hacer una presentación interactiva y los quiero invitar a todos, antes de que siga, porque ahí está, a que se metan a menti.com y pongan ese código. Hay alguna otra forma de poder compartirlo, pero en este minuto no lo puedo manejar. Déjenme ver un segundo. No, eso no era el pero quiero comenzar un poco explicando cómo voy a presentar yo este tema. Y antes de eso, a quienes ya se han metido, que se pueden meter a menti.com y ponen el código 4523017, quiero que los que nos estén viendo, si hay alguien, ver un poco el experimento, nos digan cuál es su mayor miedo actualmente sobre el uso de la inteligencia artificial. No hay respuesta buena o mala, solamente son los miedos para después discutir un poco sobre este tema. Y mientras tanto, ¿qué entendemos nosotros como Optia? Que sea inclusivo y transparente. La verdad es que el concepto de transparente es un concepto bastante amplio que desde la literatura no hay una sola definición, pero nosotros entendemos que por transparencia es más bien un concepto más tridimensional o que tiene varias dimensiones, entre ellas, por ejemplo, tener acceso a la información, pero no solo el acceso, sino también poder comprender esa información y que sea fácil de buscar, o sea, que esté disponible. Y por inclusión, que no discrimine, que dicho algoritmo no discrimine, y que genere beneficios, o sea, que evitar marginaciones o evitar la discriminación estructural que tenemos. Y también por dato personal, tenemos una visión un poco más moderna desde ese punto de vista, que no solamente el dato personal como tu nombre o, por ejemplo, tu root, pero también todo el dato que puede llegar a identificarte, a identificar a una persona, que es un poco el concepto de dato personal que se ha manejado hoy día en las nuevas regulaciones. Ahora que estoy viendo un poco más de respuesta, vemos que hay de todo. Hay un poco como este concepto de AI general, de que viene la extinción de la especie humana, de un Robocop, pero hay otros puntos muy interesantes que están saliendo ahí, como la obsolescencia humana, o que te discriminen por tus gustos, la manipulación de la democracia. Entonces entender que tal vez estos miedos de la inteligencia artificial no es el Robocop, sino que puede tener varias aristas, como lo vemos. Voy a tener que pasar a la próxima, pero si quieren seguir participando después lo podemos ver. Entonces, más que hoy día, lo que yo quiero resaltar hoy día con la inteligencia artificial, pero que también se puede aplicar a otro tipo de tecnologías, es que más que hay que preocuparse por el ahora, no por este Robocop que va a venir o esta inteligencia general que va a venir. ¿Y cuáles son esos efectos del de ahora, por ejemplo? Son los efectos en el empleo. Muchos autores han hablado de los efectos, por ejemplo, del gig economy, pero no es el punto de esta conversación hablar de la economía, pero entender que tenemos el gig economy y este monopolio de ciertas tecnologías o de ciertas empresas. Que también, hablando dentro del mismo aspecto, tenemos la destrucción de la clase media. De hecho, David, autor, habla de lo que es el barbell-shaped economy, que es que vamos a tener una economía donde si es que tú sabes de tecnología, vas a tener un trabajo que está bien pagado, un buen trabajo, y si no, vas a estar en un trabajo que va a tener poca protección, y no va a estar bien pagado, que vendría a ser, por ejemplo, quienes entregan la comida en Uber Eats o alguna otra de estas aplicaciones. Y de esa manera también hablan que una de las preocupaciones con la destrucción de la clase media, los efectos en el empleo, es el aumento de las desigualdades. Cuando empezamos a hablar de que, por ejemplo, algunos van a poder tener acceso a un crédito hipotecario porque va a haber un algoritmo por detrás que va a decir que sí y que no. Pero para no centrarme en un solo aspecto, porque en verdad podría estar 45 minutos hablando aquí solo de la economía, otro de los problemas que la AI puede traernos, o otro tipo de algoritmos, son la perpetuación de los sesgos. Nosotros sabemos que cuando construimos un algoritmo, los sesgos se incluyen también en ellos, sea porque el dato con el que se construye ese algoritmo o se construye dicho software viene sesgado, o el programador lo sesga, o cómo se realiza el software se sesga, etcétera, etcétera. Entonces es perpetuar esta discriminación y estos sesgos. También el efecto de la autonomía de las personas que se relaciona con el concepto de la privacidad. No me quiero terminar mucho tiempo aquí en la privacidad porque la privacidad es otro concepto bastante grande de entender,
pero sí muchas definiciones de privacidad. Nosotros entendemos que la privacidad se relaciona con este concepto de autonomía, de poder llevar a cabo la vida que uno desea. También el efecto del estado de la vigilancia, de la seguridad y Killer Robots, que es en efecto hoy en día una de las campañas que está dentro de las Naciones Unidas de Stop Killer Robots, y quienes hoy día habrán leído las noticias vieron que en el estado de Nueva York ya empezaron a utilizar robots para hacer tareas policiales. Eso es una preocupación de hoy. ¿Cómo vamos a regular este uso de las tecnologías para seguridad, por ejemplo, defensa? El efecto en la esfera pública, en el debate, ya mencionaron anteriormente otros expositores, por ejemplo, el efecto que ha tenido alguna de las redes sociales en elecciones democráticas de otros países, pero al final, si agarramos todos estos problemas, porque parecen ser muchos problemas, ¿cierto?, de varios temas, economías, políticos, social, etcétera, es el efecto que tiene en la democracia. ¿Cuál es el efecto que tiene hoy en día? Y no me quiero referir a sociedad, pero a la democracia, a esta estructura política que nosotros tenemos. Y nosotros como Optia, bueno, ahí los tenemos todos, nosotros como Optia tenemos un objetivo, que es crear una sociedad de la información que sea transparente, como ya lo mencioné anteriormente, que tenga la información disponible, que sea disponible, entendible y de fácil acceso, que sea inclusiva, que no genere daño, que no genere o no perpetúe dicho sesgo, que sea ética, que haya alguien responsable detrás, que al final haya alguien accountable. Creo que no hay ninguna palabra en el español para esa palabra, pero que haya un accountable detrás de quien escribió o quien construyó dicho algoritmo y quien lo puso en la práctica, ¿cierto? Y cuando hablamos de que no genere daños en las sociedades en el sentido de inclusivo, que, bueno, no solamente no genere daños, que también traiga un beneficio y que esté justificado su uso. Porque, por ejemplo, si vemos el uso de este robot para efectos policiales en Nueva York, ¿realmente se justifica su uso? Puede que sí, puede que no. Yo no estoy al tanto sobre el debate en Nueva York, pero de repente cuando hablamos de, ok, pongamos otro tipo de votación, algún tipo específico de votación. Bueno, si el sistema de votación de ese país funciona, no hay corrupción, los resultados se entregan ese mismo día, ¿es realmente necesario poner un algoritmo detrás para solucionar eso o no? O sea, que haya una justificación, pero también, como hablábamos, que sea responsable y que sea accountable, porque muchas veces hoy en día, que es lo que tenemos que evitar a futuro, es que tenemos un algoritmo y no sabemos cómo funciona, el famoso Black Box Society, que uno le da un input al algoritmo o al sistema o al programa que uno desee y hacerle un output, pero no sabemos qué pasó ahí adentro. Entonces necesitamos saber cómo funciona lo que pasa ahí adentro, tener una AI o un algoritmo explicable, cosa de que si una persona, por ejemplo, no puede acceder a un crédito hipotecario, dicha persona tenga el derecho, que ya existen regulaciones, a poder exigir una explicación de por qué no lo obtuvo, y para dar dicha explicación es necesario entender lo que pasa dentro de ese algoritmo. Entonces, aquí un ejemplo específico de hoy en día de una AI que es racista, que no es ética, que definitivamente no es inclusiva y no es transparente, que es un algoritmo que se ha utilizado en Estados Unidos para darle un puntaje de reincidencia a personas que han hecho distintos delitos. Y lo que ha pasado es que consistentemente hemos visto que este algoritmo le da puntajes más altos a personas de etnias o minorías que han sido históricamente discriminadas, siendo que las ofensas que han realizado son de menos daño social y son de menos violencia. Entonces, ¿por qué? Y se le ha preguntado a dicha compañía cómo es que funciona su algoritmo, cómo lo entrenaron, si van a ser responsables o no, etcétera. Y bueno, no se ha tenido mucho acceso a la información detrás de este algoritmo. Entonces, entender que cuando hablamos de que queremos algoritmos que sean inclusivos y transparentes, no es que estemos pensando en un futuro a 10 años, es que estamos hablando del ya, donde ya tenemos este tipo de algoritmos que no son inclusivos y tampoco son transparentes. Pero el gran tema es cómo plasmamos esto en la Constitución, porque puedo yo hablar mucho desde la ingeniería de los requerimientos, de construcción de software, de la ingeniería, ¿cierto? Pero todo eso tiene que ir de la mano con la regulación o con el debate político. Y lo primero es que entender que esto es una discusión de temas sociopolíticos que muchos de acá, o todos ya conocemos. Los temas como la desigualdad, la inclusión, la libertad de expresión, la autonomía, la privacidad, etcétera, no son temas nuevos. De hecho, cuando se habla del concepto de privacidad, uno habla que una de las primeras veces que aparece dicho derecho es en Estados Unidos,
porque hay unos jueces que hablan sobre el uso de las cámaras para la invasión de la privacidad. Y la cámara era la nueva tecnología de ese minuto, era el Internet o la AI, ¿cierto? Pero entendemos que ese concepto que ellos han realizado del de privacidad, que ellos dicen the right to be left alone, el derecho a ser dejados solos, si bien hoy día ya no tenemos solamente las cámaras, tenemos todo el sistema de drones, de internet, los teléfonos celulares, ese concepto de ese derecho ha podido viajar por el tiempo. O sea, hay que crear estos conceptos valóricos que puedan viajar por el tiempo para que se puedan aplicar a otras tecnologías. Y no digamos que el concepto de poder ser dejado solo es corto, tiene más de 110, 120 años. Más aún, muchos de estos temas que nosotros ya hablamos, como la privacidad, la libertad de expresión, la autonomía, la desigualdad, son derechos humanos que están consagrados en los distintos tratados y, bueno, en nuestras leyes. El tema es que cómo entendemos esos derechos humanos en nuevos medios, o, por ejemplo, con nuevas tecnologías. Y solamente para dar un ejemplo, bueno, en la Constitución de Grecia, en el artículo 54, se consagra que que es un derecho de todas las personas a participar de la sociedad de la información, y las Naciones Unidas publicó una resolución desde el Consejo de los Derechos Humanos de que el acceso a la sociedad de la información nuevamente es un derecho humano. O sea, este concepto de acceso a la sociedad de la información como derecho humano ya está en la agenda. El tema es, bueno, cómo hacemos dialogar este derecho tal vez con los otros temas que ya estamos viendo, como puede ser libertad de expresión, privacidad, etc. Pero también hacer legislación que sea agnóstica a la tecnología, como mencionaba, porque puede ser el caso, y no me cierro, a que tal vez los derechos que tenemos hoy en día no sean suficientes para las tecnologías que vamos a tener o las tecnologías que tenemos. Una de las grandes diferencias desde la Directiva 9546 en Europa con el GDPR es que se agregaron, por ejemplo, nuevos derechos y se cambiaron algunas ontologías, cómo se pensaba la privacidad. Entonces, también entender que es necesario hacer legislación que sea agnóstica al tiempo, bueno, y a la tecnología que pueda viajar, y que puede ser necesario que tengamos que crear alguna legislación o algunos nuevos derechos o modificar los que ya tenemos. Pero no es eficiente, al final, en el largo plazo, crear una legislación para cada nueva tecnología. Si tenemos una tecnología ahora que se llama la inteligencia artificial, vamos a crear algo para la inteligencia artificial, para blockchain, para, por ejemplo, internet, para celulares. O sea, vamos a terminar con una cantidad de legislación importantísima, gigante, y el problema con la legislación es que tiende a llegar tarde. Entonces vamos a tener nuevas tecnologías que van innovando, pero la legislación siempre va a llegar tarde. Entonces es mejor, tal vez, desde mi punto de vista, que es absolutamente debatible, hacer legislación que se pueda aplicar a varias tecnologías. También en tener una discusión principalmente latinoamericana, porque quienes me habrán escuchado sabrán que yo soy fan número 1 del GDPR y del concepto europeo respecto a los derechos de la sociedad de la información, pero entender que la realidad europea es muy distinta a la realidad latinoamericana, sea en términos sociales, económicos, políticos. Por lo tanto, en Chile siempre tenemos esta discusión sobre la protección de datos y crear un organismo especializado para la protección de datos, o tener un organismo que haga transparencia y protección de datos, ¿cierto? Y muchos, entre ellos yo, decíamos, no, bueno, pero es que en Europa hay un organismo especializado, por lo tanto hay que basarse en eso. Pero la verdad es que la realidad chilena, y lo digo un poco también en crítica hacia mí, es distinta a la realidad europea. Por lo tanto, esta es una discusión que tiene que atañirse a la realidad latinoamericana, a ver qué es lo que nosotros necesitamos y tener un debate propio. No quiere decir que no podamos ver la realidad o ver experiencias comparadas de otros países, pero tenemos la posibilidad única, y como mencionaba Fabricio ahí, de poder tener esta discusión acá como en Chile. Muchos mencionan a Estonia como, por ejemplo, el estado a seguir porque se digitalizaron en la década de 2000, pero ellos tuvieron su propia discusión sobre este tema. Entonces ahora como Chile es necesario que nosotros tengamos nuestra propia discusión sobre este tema y cómo nos podemos aproximar. Y mientras tenemos esa discusión, vamos a tener una tensión entre valores. Creo que no se mencionó acá, pero siempre se piensa que puede haber una tensión entre, por ejemplo, privacidad y dato abierto, y por eso la tercera ola, que al final, la tercera ola de datos abiertos, de que si vamos a liberar un dato, que sea con un propósito, ¿cierto? Y eso va de la mano con la privacidad, de que si tú vas a manejar un dato, tiene que tener un propósito, tú no tienes un dato por tenerlo. Entonces, va a haber tensión entre valores, eso es cierto, pero eso no significa que haya que hacer un
trade-off entre un valor y el otro. Un trade-off clásico que se menciona es privacidad y seguridad, pero la verdad es que las dos pueden ir de la mano. El tema es que, claro, tal vez no es tan intuitivo como van de la mano, pero entender que mientras tengamos esta discusión, vamos a tener, o vamos a ver tensiones, una tensión entre los distintos valores hacia una sociedad de la información inclusiva y transparente. Y finalmente, Claudia. Gracias. Y finalmente es que tenemos la oportunidad única de reconciliar el mundo digital con la democracia. Hay varios autores que ya han mencionado sobre todo los peligros que tiene el mundo digital hacia la democracia, como por ejemplo explotan estos pequeños puntos débiles, ¿cierto? Sea desde las redes sociales, la polarización, los echo chambers, estas burbujas, o por ejemplo el gig economy, y la verdad es que tenemos esta oportunidad única, Chile, de proponer tal vez una nueva mirada hacia cómo la democracia puede fortalecerse desde el mundo digital. Y cuando uno habla de regular, mucha gente se espanta diciendo regulación es no a la innovación o la regulación es mala. Y la verdad es que una buena regulación busca que las cosas se hagan bien y que se hagan eficientes. Y eso ayuda a la innovación, porque en vez de desperdiciar recursos, esa innovación que, por ejemplo, puede no ser eficiente o puede hacer más daños, vamos a estar invirtiendo recursos en innovación que va a ayudar a la sociedad. Es decir, que van a ser, por ejemplo, si lo hablamos desde el algoritmo que sean inclusivos, que hagan un bien y que sean transparentes, a que si no ponemos ninguna regulación y por lo tanto desperdiciamos esos recursos en innovaciones que no sean, no sé, beneficiosas para la sociedad. Así que los dejo con esa frase de reconciliar el mundo digital con la democracia. Y ojalá que eso sea uno de los mayores objetivos, a mi gusto, porque bueno, yo soy media geek y nerd, de la nueva Constitución. Ver cómo estos dos mundos se pueden dialogar y ayudar uno al otro. Muchas gracias.